Poppy Playtime Chapter 3 nos ha revelado el primer full gameplay trailer. Vamos a analizarlo. ¡Let's go! Muy bien, el tráiler empieza con el opening de las criaturas sonrientes que todos ya conocemos a la perfección, pero al finalizar nos muestra una alerta en el sistema de emergencia dado el 8 de agosto de 1995, fecha exacta donde Kissy Missy fue trasladada a Playcare usando el tren. Dicho traslado de Kissy Missy fue realizado a máxima potencia a las 10:59 para que a las 11 de la mañana se emita el comunicado de emergencia a los trabajadores de Playtime, donde en el reflejo de la pantalla vemos al monstruo morado preparándose para recibir, o mejor dicho, atacar a los empleados que custodiaban a la dientona, donde a las 11:14 dicha destrucción todavía continuaba, pero con Kissy siendo liberada por Catnap. En esta escena nos muestran lo que posiblemente se trate de la escuela de Playtime, ya que podemos apreciar que tanto el cielo como los árboles artificiales son idénticos a los que nos mostraron en un teaser pasado. El tráiler nos susurra la voz de Poppy en que debemos encontrar la flor, cuyas palabras son las mismas que nos mostraron en el mensaje de inicio del Chapter 1, por lo que quizá la muñeca Poppy esté involucrada de alguna manera con dicho mensaje, mostrando interés en el enorme potencial de Player. Podemos ver en tiempo real el orfanato de Playcare, que es mucho más oscuro comparado con el dormitorio que vimos anteriormente. Tenemos un sensor de energía para utilizar la mano verde, las cuales podría llegar a utilizarse con este otro sensor ubicado en el techo. Sin embargo, no se descarta que ese sensor se encuentre dañado. Se revela el lugar donde obtendremos la máscara de gas, las cuales nos vienen en el momento indicado porque tenemos humo rojo peligroso por los alrededores. Tenemos a las criaturas sonrientes in-game, las cuales todo parece indicar que son peluches comunes y corrientes, pero no te confíes, porque ya sabemos que en las cámaras de seguridad es posible ver peluches vivos de este tamaño. Así que no intentes hacerte la traviesa, Bobby Berghawk. Sabemos que estás viva. Este escenario pertenece a un lugar cercano visto en un teaser pasado, correspondiente a esas paredes con ladrillos de colores, pero también tenemos arriba unas letras irreconocibles que fueron escritas por Catnap. Tenemos un póster que nos dice que Catnap es nuestro amigo y que los niños deben permanecer en sus camas siguiendo los protocolos de apagado de luces. Esta escena vuelve a pertenecer a la escuela porque notamos a la distancia los árboles artificiales. Pero mientras esto ocurre, alguien nos está hablando y cuyas palabras nos dice lo siguiente: esa cosa, Catnap, tiene un dios llamado Prototype y esto es lo que le hace a los herejes, mostrándonos a su vez el monumento de adoración hacia el experimento 1006 y que ya hemos visto en el teaser trailer 2. Podemos ver algunas almohadas de gato, pollo y conejo, la cabeza de Bron, las manos de Botsibu, Bunzo, el brazo de Mommy, Hoggy Woggy, Bobby Berghawk, Baba Baba Fan, Kicking Chicken, Hoppy Hopscotch, Crafty Corn, Candy Cat, Dog Day, Pille Poca Pila y un esqueleto. Prácticamente están todos los personajes de Playtime, con la excepción de algunos del Chapter 1, el monstruo morado, pero también de Picky Piggy. Y es que la ausencia de Picky Piggy me da para pensar que quizás el monumento de adoración haya sido modificado, debido a que era casi seguro que la cabeza de la pequeña cerdita estaba arriba del todo, por lo que quizás hicieron algunos cambios al monumento de Prototype. Se revela al muñeco viviente Dog Day. Este personaje es el mismo que nos estuvo hablando hace un momento sobre el castigo hacia los herejes y que posteriormente fue confirmado por el actor de voz que interpreta a este personaje. Estos diálogos son los mismos que vimos en un teaser pasado, pero la novedad con todo esto es que el personaje que aparecía siendo atacado por el monstruo morado no era un trabajador de traje amarillo, sino que se trataba de Dog Day con sus enormes orejas. En esta escena podemos apreciar cómo Player cambia de la mano verde a la mano morada. Estas son buenas noticias en el sentido de que no vamos a perder la mano verde como si perdimos con la mano roja en el Chapter 2. Otro aspecto interesante es que el Grab Pack que llevamos ahora mismo se trata de la versión 2.0 que nos estuvieron comentando en la computadora secreta. Eso significa que quizás el Grab Pack 1.0 que teníamos en los primeros chapters se haya roto con el accidente del tren, teniendo que cambiar a la versión 2.0.
grosero. La mano morada se ve más futurista que sus otras hermanas con esos accesorios metálicos, pero lo que me causa alegría es saber que el poder especial de esta mano consiste en poder impulsarse hacia el otro lado del puente, las cuales en un video pasado comentamos dicha posibilidad. En uno de los televisores nos muestran una versión creepy de Huggy Wuggy, mientras que acá nos presentan un escenario relativamente conocido debido a que a la izquierda nos aparece uno de los teasers de los 3 contenedores que hemos visto en el pasado, pero en este caso uno de los contenedores está lleno con el líquido rojo tóxico misterioso. La escena también se presta para mostrarnos uno de los puzzles que estaremos resolviendo, donde debes apuntar en una posición determinada y dejar que la mano se traslade a los otros postes de forma continua. Esta toma es bastante breve, pero podemos notar que Catnap nos está buscando. Una de las escenas más impresionantes de todo el tráiler es sin duda la aparición de Poppy con Kizzy, que nos piden que trabajemos juntos para vengarnos de los monstruos. Aquí es cuando las cosas se ponen interesantes, porque Poppy se refiere que tanto ella como Kizzy e incluso Player andan en búsqueda de venganza contra los monstruos que les hicieron daño. Esto es algo confuso porque Player no buscaba venganza antes de llegar a la fábrica. Él quería respuestas de las personas desaparecidas. Por lo que la única explicación coherente es que Catnap recientemente haya hecho algo catastrófico a Poppy, Kizzy y Player, que hayan querido ahora buscar venganza contra el monstruo morado y sus seguidores. Podemos ver que Poppy tiene algo en la mano que quizás se trate de una linterna para su uso personal. Al fin y al cabo, Poppy tiene ojos humanos y no debería poder ver en la oscuridad, pero otra posibilidad es que se trate de un dispositivo para ella comunicarse con Player cuando estén separados. Esto podría darle significado al teléfono que sale sonando como método que tiene Player para recibir instrucciones de Poppy, pero ya veremos si es para ese caso. En esta zona vemos en acción la máscara de gas para que el humo rojo no haga daño. No sé ustedes, pero parece que Player tiene mucha prisa. ¿Será que el monstruo morado está detrás de él? Esta escena es algo rara porque pareciera como si Player estuviese caminando por el aire, porque las manos se mueven como si estuviese caminando, cuando realmente es un salto hacia abajo. Aquí vemos como Dog Day viene a por nosotros con intenciones de eliminarnos. Esto no tendría sentido si tenemos en cuenta que Catnap es el culpable de su sufrimiento, por lo que la única explicación coherente es que Dog Day haya perdido la razón debido al humo rojo, haciendo que ahora nos vea como su enemigo. Por lo que es muy probable que Dog Day tristemente termine muriendo en este chapter sin que él realmente quiera atacarnos. La siguiente escena nos muestra otro sitio del orfanato sin mucho que decir, mientras que en esta otra escena estamos por entrar a un ducto, no sin antes tener un mensaje que nos dice: la vida le llega a aquellos que creen, las cuales son muy propias de Catnap y sus creencias erráticas. Y finalmente nos revelan la silueta de Catnap, y cuya altura es bastante pronunciada, como ya vimos en las cámaras de seguridad de la computadora secreta. Toda esta secuencia ocurre cuando Poppy nos habla acerca de que Prototype tiene que ser eliminado por esto y por todo. Y para este punto voy a agarrar con pinzas lo que está diciendo Poppy del experimento 1006. No le creo absolutamente nada cuando dice que Prototype es el causante de toda esta maldad. Está claro que lo que está haciendo Catnap con el culto de adoración es muy malvado y hay que detenerlo, pero existe la posibilidad de que todo este tema religioso sea iniciativa propia del monstruo morado, mientras que Prototype no tenga nada que ver con esto. No es porque crea que sea imposible que Prototype pueda llegar a ser malvado, pero con toda la evidencia recopilada no me convence, al menos de momento, que él sea el villano de la historia. 1006 detuvo a los malvados científicos de Playtime en seguir experimentando con personas. 1006 le proporcionó la libertad a Kissy a través de Catnap. 1006 decidió salvarle la vida al niño Teodoro cuando pudo escapar sin ningún problema. Definitivamente existen contradicciones y sería válido pensar que Poppy esté mintiendo para incriminar descaradamente al experimento 1006. No podemos olvidar la travesura que nos hizo al final del Chapter 2, donde Poppy decide jugarnos sucio para impedir que escapemos de la fábrica, metiéndonos en un problema muchísimo mayor. Poppy ya ha demostrado que puede mentir y nada le impide seguir mintiendo.
A todo esto hay que notificar que Poppy Playtime Chapter 3 tendrá un retraso, las cuales comentamos dicha posibilidad en un video pasado y cuyo comunicado nos dice lo siguiente. Hola a todos, el día de hoy hemos tomado la triste decisión de retrasar Poppy Playtime Chapter 3 algunas semanas extras para el 2024. Sabemos que estas noticias serán decepcionantes, esta es una dura decisión para nosotros y esperamos que puedan aceptar nuestras disculpas. Tomamos esta decisión para darnos el tiempo suficiente de lanzar el Chapter 3 con la calidad que nos esforzamos por cumplir, en lugar de lanzar un juego que no está listo. Nuestros desarrolladores están invirtiendo un extraordinario esfuerzo para darnos la mejor experiencia posible. El Chapter 3 será la entrega de Poppy Playtime más grande con mayor calidad hasta la fecha y no podemos esperar a que lo disfrutes. Entendemos la inversión emocional que le han puesto a nuestro juego y no damos por sentado tu apoyo. Tu entusiasmo y pasión es lo que nos motiva en continuar con la creación de este proyecto del que nosotros le hemos invertido tanto. Gracias por tu apoyo inquebrantable, comprensión y paciencia. Tu emoción alimenta nuestro compromiso de excelencia y no podemos esperar a que veas el producto final. Con sinceridad, Sash y Seth Belanger. Y ese sería el video con el análisis completo del Full Gameplay Trailer Number 1 de Poppy Playtime Chapter 3. Muchísimas gracias Lucy Bonnie por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. La única que dedico toda mi confianza se llama...